Saludamos a la doctora Carolina Ávila, analista política y catedrática. Bienvenida, doctora, a NTN 24. Muy buenas. Muchas gracias, Nicolai, y gracias por la invitación. Doctora, ¿con qué preocupación va el ecuatoriano este domingo a las urnas? Han hecho ustedes un muy buen resumen. Precisamente es la inseguridad y, y son las condiciones económicas que el ecuatoriano continúa enfrentando, no solo desde el 2023, también ahora en el 2025, y coinciden los problemas, coinciden también la profundidad de la crisis y tal vez el desafío ahora de ambas candidaturas es tratar, y por eso quizás la división y esa, incluso esta suerte de estabilidad de estos últimos días, es porque no han sido capaces de darles alternativas que sean lo suficientemente convincentes para resolver de una vez por todas esta gran problemática en salud, en la producción, en el empleo, en los temas económicos y también hoy en día agravado en materia de salud, educación e inseguridad, que siempre está primero la inseguridad, ¿no? Hablemos ahora de quizá lo que algunos consideran fue uno de los grandes derrotados en la primera vuelta electoral. Tristemente, los sondeos. En ese entonces, ese 9 de febrero, los primeros exit polls arrojaban que Noboa ganaría la primera vuelta con un 50,12% de la elección, frente al 42,1% que obtendría, según estas encuestas, Luisa González. Finalmente, los resultados no fueron esos. Fueron los siguientes, veámoslos. Ahí ya nos estaba ayudando nuestro equipo de producción para ver el resultado final de esa primera vuelta presidencial con una Daniel Noboa apenas con el 44,17%, muy de cerca en una cerradísima contienda, un empate técnico con Luisa González con el 44%. ¿Qué podríamos esperar de los sondeos este domingo cuando vaticinan y empiezan a recalibrarse y anticipan justamente otro empate técnico, una contienda muy cerrada? Bueno, varias cosas. En primer lugar, usted hizo referencia a un exit poll que fue difundido el domingo de elecciones y que estuvo completamente divorciado, diríamos así, de los resultados electorales. Cuando habían encuestas previas a las elecciones que daban resultados distintos, habían resultados diciendo que, o proyecciones, diremos, estableciendo la victoria en una sola vuelta de parte de Daniel Noboa, pero la mayoría estaban más bien en una, diremos, en una competencia ajustada, no separada, con en algunos casos la prioridad para Luisa González, en otros casos la prioridad para Daniel Noboa. El resultado del domingo 9 de febrero está más ajustado con las encuestas calificadas que con el exit poll, aunque los órdenes cambian, aunque por supuesto están algunos elementos dentro del margen de error, en fin. Lo que está sucediendo ahora, en primer lugar, es que algunas de las encuestas que en la primera vuelta se pronunciaron muy fuerte y muy equivocadamente, en este momento están en silencio. Es decir, no se atreven a presentar resultados. Las que sí hicieron públicos formalmente sus resultados hasta el 3 de abril fueron, en este caso, Comunicaliza, también Estrategias y Negocios y la de Telcodata, que son tres de los grupos importantes, diremos, serios en materia de establecimiento de encuestas y que en ambos casos, diremos, en los tres casos, se habla del empate técnico. En dos de los tres casos se coloca a Luisa González superando a Daniel Noboa muy ligeramente, por supuesto, y solo en uno de los casos está poniéndose a Daniel Noboa por encima de Luisa González y solo con 0,4 de diferencia. Es decir, que el empate técnico es la forma como están ingresando los candidatos en este minuto. Bajo esa premisa, solo una empresa ha planteado hacer un exit poll y habrá que ver si esos resultados realmente superan las diferencias que conocemos técnicamente como el margen de error. Deberían publicarse, deberían conocerse. Caso contrario, es preferible esperar hasta que el Consejo Nacional Electoral como entidad reguladora haga su trabajo de contar los votos, recoger toda la información posible e incluso el Consejo Nacional Electoral, si las cosas no están del todo claras, debería abstenerse de pronunciamientos definitivos, sino simplemente de avances del conteo de votos
porque se le tiene que dar a la ciudadanía todas las tranquilidades, la transparencia, para que así sea con un voto esa persona que gane, diremos, lo haga dentro del proceso democrático y no a partir de las elucubraciones. Esperemos que esto tenga lugar el próximo domingo. Doctora, ese escenario que usted está planteando resulta bastante preocupante. Así Y es. resulta bastante preocupante porque entre más cerrado sea el resultado este domingo, pues se prestaría para muchos escenarios, ¿no? Y uno se preguntaría si en esta eventualidad los candidatos reconocerían los resultados. Bueno, varias cosas. En primer lugar, recordemos que tradicionalmente es el 90% de los votos los que terminan de alguna forma aceptándose y asentándose ya en el conteo del Consejo Nacional Electoral el día propiamente dicho de elecciones. El restante 10% no es que no se cuenta, sino que suelen impugnarse actas, suelen demorarse en llegar la información al sistema, inclusive por el mismo hecho de la ruralidad en la que se encuentran las poblaciones, en fin. Por todas esas razones es posible que no podamos tener resultados definitivos a finales del domingo porque si es que las cosas están tan cerradas, lo más saludable es no anticiparse y esperar hasta contar todos los votos y esperar también de alguna forma el comportamiento de los más de 90,000 observadores electorales que en buena medida y en buena hora, eso hay que celebrar, ambos movimientos y partidos políticos han puesto y han a disposición, diremos, para que el proceso pueda ser auscultado también por cada una de las partes interesadas. ¿Qué es lo que tiene que ser? En ese sentido, la Revolución Ciudadana tiene más experiencia, tiene más de 45,000 observadores y están, diremos, vez tras vez mejorando sus metodologías. Entonces, ahí, por ejemplo, hay mucha tranquilidad de que cuando han perdido la Revolución Ciudadana en el 2021, muy democráticamente lo han dicho, ¿no? Y salió en ese momento Andrés Arauz a hacer su discurso de concesión. Lo mismo sucedió en el 2023 con muy poquitos puntos de diferencia. Me parece que a duras penas llegaba a los 4 puntos entre su contendor y Luisa González. Ella salió y manifestó, obviamente, la enhorabuena al ganador democráticamente. Doctora, Se ya... espera que ahora también, cualquiera que sea el resultado, con Daniel Noboa o con Luisa González, exista la altura de miras de los partidos políticos para darle tranquilidad a este país. Doctora, ya debo ir concluyendo la entrevista, pero sí me interesa, antes de despedirla, preguntarle por ese escenario en el que el domingo no conozcamos el ganador del balotaje presidencial, porque no sería la primera vez que pasa. ¿Cuánto podríamos llegar a esperar para conocer al ganador definitivo de las elecciones si ese resultado resulta ser bastante ajustado? A mí me parece que si existen 2 o 3 puntos de diferencia, es posible conocerlas el domingo mismo. Pero si la diferencia es todavía más cerrada, es posible que esos resultados se propaguen hasta el día martes. Entonces, es importante que exista madurez democrática, tanto en los actores políticos, en los medios de comunicación y por supuesto en la ciudadanía, en las redes sociales, para esperar con paciencia que esos resultados sean proclamados adecuadamente, sin las presiones políticas o mediáticas, sino sabiendo que cada entidad y cada actor político está cumpliendo su rol. De nuevo, si es que la diferencia está entre 2 o 3 puntos, quiere decir que lo que suceda después por lo general se comporta dentro de la tendencia estadística, es decir, ya termina siendo irreversible. Pero si la diferencia es tan cerradita, lo maduro es esperar, lo sabio es esperar hasta que el lunes o el martes, pues, el Consejo Nacional Electoral pueda dar su pronunciamiento. Doctora, la tengo que despedir, pero antes recordaba yo una frase del informe que veíamos de la Deutsche Welle, nuestra cadena aliada, y sugería al analista que ya está agotado el anticorreísmo. Sin embargo, pues la sombra del correísmo también parece estar ahí latente y lo vimos en esa primera vuelta cuando marcadamente vimos a un país dividido. Entonces seguimos en esa división, ¿no?
Es lo que ponía en un artículo que se publicó el viernes pasado en el New York Times, ¿no? La trampa en la que está el Ecuador es precisamente que sigue viviendo bajo la sombra de la influencia de un liderazgo que ha sido importante en este país, de un legado que ha sido importante para este país, pero que también es necesario, no en un término peyorativo, pero sí en un término de salud. Política, incluso mental, superar aquel legado, pero esa superación no se hace simplemente dejando de nombrarlo, se supera proponiendo una forma de gobierno que lo haga incluso mejor. Eso no se ha visto en estos 8 años y esa es la razón por la cual se sigue entrampado. Ojalá, tanto en las materias electorales, en narrativas, en la misma propaganda, pero sobre todo en la gestión gubernamental, este país pueda volver a ver días en los cuales la expectativa de bienestar, la expectativa sobre seguridad, sobre el poder del Estado en función del beneficio social, puedan ser lo suficientemente satisfactorios como para poder decir, bueno, ahora sí se ha superado el legado de Rafael Correa y se puede hablar de nuevos líderes políticos, de nuevos gestores políticos. Es la trampa en la que vive el Ecuador y que ojalá veamos qué pasa en los próximos semanas y meses en cuanto a la instalación de una nueva administración o en la ratificación de la administración actual, pues dependiendo de los resultados del proceso electoral.